Hola a todos, en este nuevo video de amenazas climáticas vamos a tratar el tema de la amenaza relacionada con la falta de agua, la que denominamos sequías. La sequía es un desastre que puede definirse en primera instancia como la escasez de agua que provoca efectos negativos, ¿sí? Es uno de los fenómenos que más afecta al cultivo y al ganado de una región. ¿Cuáles son las propiedades cuantificables de la sequía? Bueno, para esto se tiene en cuenta una muestra de una serie cronológica de una variable arbitraria que representa los aportes de humedad a un sistema cualquiera, que puede tratarse de precipitaciones, de caudal, de almacenamiento en embalses o acuíferos, de humedades del suelo o cualquier otra variable de interés. Si se selecciona un valor de esa variable como umbral o nivel de truncamiento de la serie se intercepta en varios puntos. En esta figura vemos la serie cronológica, por ejemplo, de la disponibilidad de agua. Es la oferta menos la demanda, y la definición gráfica de las propiedades de las sequías es de acuerdo a la teoría de sucesiones. Cuando hablamos de inicio, nos referimos al instante en que la condición de escasez de agua comienza a ser importante como para considerar que indica la aparición de una sequía. En la serie de oferta menos demanda corresponde directamente al instante de inicio de una sucesión negativa. Cuando nos referimos a término, es en el instante en el cual la escasez de agua es lo suficientemente pequeña como para que se pueda dar por terminada la sequía. Con esta teoría de las sucesiones corresponde al fin de una sucesión negativa. Cuando hablamos de duración, es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el término de una sequía o el largo de la sucesión negativa. La magnitud se refiere a la cantidad de agua faltante o al volumen de agua necesario para superar la sequía, y es una medida del tamaño del evento. Se cuantifica mediante la suma de la sucesión negativa. Cuando nos referimos a la intensidad, es una medida que nos da idea de la severidad del evento. Hay autores que calculan esta magnitud dividida por la duración de la sequía y corresponde entonces a la magnitud promedio. Y en otros se define como el valor máximo del déficit ocurrido durante la sequía. Y por último, cuando hablamos de la extensión o área afectada, debido a que las sequías siempre consideran un impacto regional. La extensión se refiere a la zona de una región en la cual se presentan los déficits. Tenemos que tener en cuenta que los términos pueden considerarse tanto el tiempo y como han sido presentados en el orden, pueden aceptar que en una estación se inicia una sequía cuando la precipitación está por debajo del umbral especificado. Cuando se considera una visión regional, se puede aceptar que el inicio de la sequía ocurre cuando un cierto número de estaciones registran déficit. Existen distintos tipos de sequías. La primera que vamos a ver, existen tres tipos de sequías que vamos a hablar en la clase. La sequía meteorológica es la que se considera la disponibilidad de agua en la atmósfera, es decir, las precipitaciones, para caracterizar la oferta de agua. Esa precipitación es inferior al umbral que indican las condiciones normales de un periodo de tiempo, ¿sí? Se tienen en cuenta las precipitaciones medias. Y también puede asociarse a valores altos de temperaturas, a vientos fuertes, baja humedad relativa, mayor evapotranspiración y menor cobertura de nubes y mayor horas de sol. Esto produce una reducción de la infiltración, menor escorrentía
y reducción de la carga de los acuíferos. Entonces esta sería la primera sequía, es la meteorológica, es la falta de lluvia. Son de corta duración, de gran extensión y representan el origen de las sequías dentro del ciclo hidrológico, que tienen posteriores consecuencias en los caudales y en los niveles de lagos y acuíferos. Luego está la sequía hidrológica, que la oferta en este caso está representada por los caudales o la disponibilidad de agua en embalses y lagos. Esta sequía se refiere a las consecuencias de la deficiencia de precipitaciones sobre el sistema hidrológico. Disminuye el suministro de aguas superficiales y subterráneas. Debido a la natural desfase entre las precipitaciones y los caudales que de ellas resultan, las sequías hidrológicas siguen a las meteorológicas. En general son de extensión similar a las meteorológicas en la misma región, pero de mayor duración y menos intensas. Y por último, la sequía agrícola, que ocurre cuando no hay humedad suficiente en la zona de las raíces para satisfacer las necesidades particulares de un cultivo en un lugar y en una época determinada. En la agricultura de secano, el déficit de humedad del suelo después de una sequía meteorológica implica impactos negativos para la producción de cultivos o el crecimiento natural de la vegetación. Y para el sistema de riego es el déficit de agua en los polígonos de riego a causa de una sequía que afecta a los recursos hídricos superficiales o subterráneos que abastecen a la agricultura. ¿Cuáles son las principales características de las sequías? Bueno, causan importantes pérdidas económicas en la agricultura y ganadería, afectan amplias zonas del país, son de recurrencia e intensidad variable, potencian la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y están muy asociadas a los procesos de desertificación. Es un fenómeno temporario que se presenta en cualquier región, aunque se localiza en general en áreas de lluvia con régimen variable. Hay herramientas que se utilizan como indicadores para establecer las sequías, ¿sí? Una es el porcentaje de lo normal, el ppm, es un cociente en porcentaje entre la precipitación registrada en un periodo determinado y la precipitación considerada normal para ese mismo periodo en ese lugar, que en general equivale al promedio. Se considera el promedio de lo registrado durante los últimos 30 años como normal. Bueno, y ahí hay unos cálculos realizados en 2018 en el periodo medio del 88 a 2017 y se calcula el cociente. Otro indicador de sequía es el establecido por Gibbs y Maher, que usaron un análisis de frecuencia de las precipitaciones mensuales y anuales para calcular los deciles y emplearon estos como indicadores de sequía. Los rangos para caracterizar las sequías fueron muy bajo, 1 y 2 muy bajo promedio, 3, 4 bajo el promedio, 5, 6 en promedio, 7 y 8 sobre el promedio y 9 y 10 muy sobre el promedio. En este método permite solucionar algunos problemas detectados en el índice de porcentaje de lo normal para ser empleado en una región no homogénea, ya que un mismo valor tendría la misma probabilidad de ocurrencia en cualquier punto de la región y significa, por lo tanto, que es igualmente común o extraordinario para todos los afectados y puede tener impactos similares. Bueno, aquí están los cálculos, cómo se realiza. Vamos a tener unos ejercicios, creo, adicionales para ver esto aplicado a una situación. Y por último tenemos el indicador de sequías estandarizada, que fue desarrollado por McKee en 1993. Se sabe que la humedad del suelo responde en un plazo breve a la falta de precipitación. En cambio, los escurrimientos lo hacen en forma más lenta y los acuíferos reaccionan a más largo plazo.
Para considerar ambos efectos se propuso la estimación del índice para diferentes escalas de tiempo, empleando por ejemplo los valores acumulados de 1, 3, 6, 12, incluso de 48 meses. ¿Sí? Y bueno, la descripción de la situación en el rango de valores va de 0 a menos 0,99 como normal, con un periodo de retorno de 2 años, menos 1 a menos 1,49, sequía moderada, con un periodo de retorno de 6,3, menos 1,5 a menos 1,99, sequía severa, con un periodo de retorno de 15, y menos de 2, sequía extrema, con un periodo de retorno de 44 años. También en este esquema podemos ver el SPI, podemos ver los indicadores de sequía, cómo se ve en la línea naranja, se ilustra una serie del SPI, la línea punteada magenta indica el umbral por debajo del cual se considera la sequía. La magnitud del evento es el producto de la duración y la intensidad, ¿sí? El área sombreada aquí como marrón, debajo del umbral seco. ¿Qué herramientas tenemos para anticiparnos a una sequía? Bueno, una de las herramientas que tenemos son los pronósticos del tiempo, que se refieren al comportamiento probable de variables atmosféricas, como sea la precipitación, la temperatura del viento. Según el alcance se habla de pronósticos de corto, mediano y largo plazo. Todos en cierta medida ayudan a evaluar acciones que permitan adaptarse a la situación que se avecina y a prevenir efectos sobre la actividad agropecuaria. Los pronósticos estacionales pueden ser de mediano o largo plazo y son los que prestan mayor utilidad a la actividad agropecuaria. Por ejemplo, para el tema específico de las sequías, podemos utilizar el pronóstico climático de mediano y largo plazo que realiza el Servicio Meteorológico Nacional. Y también tenemos otra herramienta que es el CREAN, el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que hace un monitoreo y pronóstico de indicadores de sequía. El pronóstico climático trimestral, acá le muestro el último pronóstico, el que está vigente. No, este no está vigente, ahora lo vamos a ver en la página de internet. Este es el del año pasado, y esta es la imagen del monitoreado de pronóstico de indicadores de sequías, ¿sí? Tiene el SPI del mes de abril a 3, 6, 12 y 24 meses. Esta información la brinda este monitoreo desde el año 2011. Vamos a ir a la página de internet para ver el último trimestral. Acá está. A ver si se ve bien. Bueno, este es ¿se acuerdan en el video de pronóstico? Había un pronóstico que se llamaba pronóstico climático trimestral. Este es el que tiene validez actual, junio, julio y agosto de 2020. Se observan las regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional en condiciones neutras del fenómeno del Niño oscilación del sur, el ENOS, y en zonas sin otros forzantes. Se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33,3 en cada categoría hablando en climatología. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema del fenómeno del Niño? Bueno, en este momento estamos entonces en condiciones neutras. El pronóstico es de consenso, ¿sí? Ahora al final vamos a ver cómo se realiza y nos va a pronosticar precipitación y temperatura. Para la región, con respecto a las precipitaciones, vamos a ir en detalle.
Para la zona de las provincias del norte, ¿sí? Todas estas, en la estación seca es la estación seca, así que no hace pronóstico de precipitaciones. Se esperan precipitaciones superiores a la normal sobre el extremo sur de la Patagonia, normal sobre el norte y noreste del país y en la zona cordillerana, sí, que está en gris, inferior a la normal sobre una extensa región del país, abarcando todo el centro del país, centro-oeste de la Patagonia, y se destacan mayores probabilidades en la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el este de la Patagonia. Esto quiere decir que vamos a tener un invierno muy seco. Bueno, después tenemos el pronóstico trimestral vigente sobre temperatura, y en este nos muestra que en todo el país vamos a tener temperaturas, vamos a tener un invierno más cálido, ¿sí? Se esperan superior a la normal sobre todo el país, destacándose mayor chance hacia el sur de la Patagonia. Así que bueno, con respecto, esto no quiere decir que no vayan a ocurrir heladas, pero en general, en un promedio, las temperaturas van a ser superiores a la normal en este invierno 2020. Luego da unas indicaciones cómo se hace este pronóstico, y es importante que lo lean. Es una buena herramienta a tener en cuenta a la hora de planificar, por ejemplo, un cultivo o para el abastecimiento de agua para los animales, ¿sí? Es un pronóstico que sirve a largo plazo, a mediano y largo plazo. Ahí te quería mostrar esto. Cómo se elabora el pronóstico climático trimestral. Se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumados al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de diversas fuentes. Las acciones tomadas o dejadas de tomar en función de la información contenida en este boletín son de completa responsabilidad del usuario. ¿Quiénes los hacen? Participan de ese análisis profesionales del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional del Agua, de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Agronomía, personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Arroyos Limán, Neuquén y Negro, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Comisión Regional del Río Bermejo. Bueno, y la otra página que les dejamos para que miren es el monitoreo de Centro de Reglamento de Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales del CREAM de Córdoba, ¿sí? Aquí tienen mucha información sobre el seguimiento de sequías, el monitoreo de eventos extremos. Si hablamos ahí, ahí tienen el índice estabilizado de precipitación, el SPI, tienen el índice de sequía de Palmer y un índice de humedad de cultivos. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Acá está. Este es el mapa de febrero de 2020. ¿Sí? Y bueno, con estos datos ustedes pueden hacer un seguimiento, ¿sí? Hay un historial. Lo mismo para el índice de sequía de Palmer. Aquí. Este es el que estaba recién. El SPI. Ahí. Y el índice de humedad del suelo. Esta información es importante que la sepan, que la tengan en vista para al momento de tomar decisiones sobre
la siembra, ¿no? Para tener en cuenta qué se espera en los próximos meses. Y bueno, ahí tienen el índice de humedad de cultivos. Esto es de febrero de 2020, es la última actualización. Es una información muy importante que todo agrónomo tiene que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias.